Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios. Hola, 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 familia, amigos y hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir de la palabra de Dios. Hace 8 días estábamos hablando acerca de la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras y aprendimos que en toda la Biblia Dios siempre ha hablado la verdad y que no hay ningún error allí contenido. Sin embargo, hoy vamos a estar tocando otro tema sumamente importante que se llama la preservación de las Escrituras. Y la pregunta que nos compete el día de hoy es, ¿ha preservado Dios su palabra a través de todos estos años, a través de todo este tiempo? Porque entendemos que no contiene errores esa palabra. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que tras tantas copias, tras tantas cosas que han pasado en la historia, aún tenemos aquí en nuestras manos la palabra fiel de Dios? Bien, pues esta es la pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy. Pero antes que nada, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que le des me gusta a este video, a que puedas compartirlo con tus amigos y que puedas enviarlo a alguna persona que tú consideres que pueda ser de bendición este video. También te invito a que nos sigas a las demás redes sociales y nuevamente recordarte, suscríbete en @crucificadosconel. Y bien, amados hermanos, hoy estaremos hablando de este tema de la preservación de las Escrituras. Y cuando nosotros hablamos de la preservación, debemos entender que Dios ha prometido preservar su palabra, no solamente inspirarla, sino también preservarla. Sin embargo, vamos a ver que hay una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar de dos maneras. Dios puede obrar de maneras milagrosas, pero también Dios puede obrar de maneras providenciales. Cuando hablamos de que Dios obra de maneras milagrosas, son aquellos acontecimientos extraordinarios que se escapan, que superan los límites del ser humano. Sin embargo, cuando hablamos de esta otra parte providencial, significa que Dios, mediante los esfuerzos humanos, también opera su voluntad. Un claro ejemplo de esto es la predicación de la palabra. Dios puede revelarse a sí mismo, Dios puede revelar la Biblia, y de hecho ha ocurrido que se ha presentado a personas en lugares remotos del mundo y les ha hablado su palabra. Y Dios lo puede hacer, y eso es un milagro. Sin embargo, Dios ha decidido de manera providencial que nosotros como iglesia prediquemos su palabra, que nosotros vayamos y cumplamos la gran comisión. Así que Dios se vale de su iglesia muchas veces. Y es lo mismo que pasa en este tema de la preservación de las Escrituras. Y en el Salmo 119 y en el versículo 89 nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que Dios ha prometido que su palabra permanece en los cielos y de manera eterna, para siempre. Así que si fueran destruidas todas las Biblias de este mundo, aún así la palabra de Dios permanece en los cielos. Dios ha prometido que su palabra permanece en los cielos. Esa es su promesa. Sin embargo, nos ha encomendado la misión de nosotros preservarla con nuestros esfuerzos humanos. Y la iglesia especialmente es la que está llamada a hacer eso. Y nosotros vemos que a través de la Escritura, esto es una exhortación que Dios le hace a su pueblo, de guardar su palabra, de si se va a copiar, que sean fieles sus palabras y que no se sustraiga o se añada nada de lo que está escrito, como ya habíamos visto en videos anteriores. Así que hoy vamos a ver 3 ejemplos de que Dios preserva su palabra, pero aún así le pone esta responsabilidad a su iglesia de ser fiel en guardar, valga la redundancia, fielmente su palabra. Y el primer ejemplo muy conocido que vamos a ver está en Éxodo, en el libro de Éxodo, y vamos a estar leyendo ahorita el capítulo 34 en el versículo 1. Pero aquí importante recordar que Moisés fue al monte y recibió 2 piedras con la ley. Es decir, que Dios le estaba entregando su palabra a Moisés. Sin embargo, cuando éste baja,
y ve el becerro de oro, se llena de ira y rompe esas tablas. Así que por un breve de tiempo Dios había dado su palabra a Moisés y por un error humano no se preservó. Sin embargo, Dios, que es fiel y su palabra permanece estable en los cielos, en el capítulo 34 y versículo 1 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 palabras de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así que Dios iba a escribir. Finalmente le dice a Moisés que lo haga, pero son las palabras de Dios las que iban a ser escritas. Es decir, que a pesar de que no hubiera una copia aquí en la tierra, Dios preservaba su palabra en los cielos y pudo restaurarla totalmente. Y si, volviendo al ejemplo que puse hace un momento, si se quemaran todas las Biblias del mundo, aún así Dios tendría el poder, si quisiera hacerlo, de revelar la Biblia totalmente a uno de sus profetas e inspirarla nuevamente palabra por palabra. Y vamos a ver entonces en el caso de Jeremías también, en el capítulo 36, donde aparece el rey Joacim, hijo de Josías. Y a este rey Joacim se le leyó todo el libro de Jeremías prácticamente. Vemos en el versículo 2 de este Jeremías 36, Dios le dice a Jeremías: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Así que Dios le había dicho: escribe en un libro todo lo que te he dicho hasta el momento, desde los días de Josías, es decir, desde el rey anterior a este hombre Joacim. Y vemos acá algo muy interesante, porque cuando este rey estaba oyendo las palabras del rollo de Jeremías, vemos en el versículo 23 que dice que lo rasgó con un cortaplumas de escriba, lo echó en el fuego hasta que todo el rollo se consumió. Es decir, que se quemó la copia del libro de Jeremías. Pero ¿qué vemos nosotros de parte de Dios? Cuando el libro de Jeremías, un profeta de Dios, alguien que portaba la verdad, en su pluma estaba la inspiración, se acabó ese libro, se destruyó por completo. En el versículo 28, Dios le dice a Jeremías: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y qué precioso es el Señor, porque miremos esta expresión: escribe en él todas las palabras. Y recordemos, cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, que Dios, la inspiración es plenaria y verbal. Es decir, que todas las palabras y cada una de ellas son inspiradas por Dios. Y Dios pudo restituir. Ya no existía el rollo de Jeremías, pero Dios inspiró nuevamente a Jeremías para que pudiese escribir otro rollo. Así que lo que tenemos acá en realidad es una copia del primer rollo de Jeremías, porque Dios pudo preservar su palabra en su soberanía y en su providencia. Y bien, amados hermanos, pues es importante entender esto. Y vemos otro claro ejemplo, ya para finalizar, en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, cuando hay un rey llamado Josías, y este rey Josías encuentra el libro de la ley. Vemos en el versículo 8 que dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y finalmente este libro le es llevado al rey Josías, que rasga sus vestiduras y hace una reforma impresionante con base en ese rollo encontrado donde estaba la ley de Dios, la palabra de Dios, que estaba perdida por casi 50 años, porque el anterior rey había despreciado totalmente a Dios. Y este Josías, al encontrar la palabra de Dios, crea una reforma. Él hace una disrupción en toda la historia de estos reyes de Judá, porque todos habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y este Josías, que encuentra el rollo, cuando Dios permite que esos sacerdotes se encuentren en ese rollo, Josías reforma nuevamente todo el culto y toda la adoración que en ese momento estaba dirigida hacia otros dioses. Así que, amados hermanos, Dios ha preservado perfectamente
su palabra en el cielo. Y a través de su iglesia la ha preservado fielmente aquí en la tierra. Y esa ha sido su promesa. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esta Biblia que tenemos, Dios la ha preservado. Y veremos más adelante en otros episodios aquí en la Espada del Espíritu, veremos otros dos temas importantes: la canonicidad de las Escrituras y también el tema de las traducciones, para que veamos cómo podemos confiar plenamente en que todas estas Biblias que tenemos hoy día son la palabra de Dios viva y eficaz. Escríbenos en la caja de comentarios si te gustó este capítulo, qué te gustaría de pronto añadir, qué otras cosas pudieran ser de bendición para todos los que leen nuestros comentarios y que puedan compartir sus experiencias y sus pensamientos. Gracias, amados hermanos, por permanecer hasta el final. Gracias por abrir su corazón y estar conectados a esta serie, La Espada del Espíritu. Dios les bendiga, un abrazo y chao, chao. Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios.